¿Perdón? ¿Qué te parece si compartimos el cumplimiento del déficit presupuestario? ¿Qué tal es el déficit para compartir? Una sabia elección, señorita. Es una conversación muy de compartir, ¿no? Como obsequio de la casa les dejo con un canapé rebozado de derrota Champions Madrid-Barça. Oh, muchas gracias. ¿Y de cuál empezamos a hablar? ¿De Madrid o del Barça? Da igual, los dos han perdido, ¿no? Ya, de verdad. Bueno, seguimos hablando del picoteo en Internet, de la cultura del picoteo. Pueden ustedes seguir mandando sus mensajes, el hashtag La Nube, programa La Nube. Pueden decir lo que quieran y además sus comentarios van a ser el vehículo que vamos a utilizar después en streaming para hablar entre todos y llegar a algún tipo de conclusión. Bueno, nos acompaña Mariano Francequita, catedrático de la Complutense, uno de los mejores expertos si relacionamos educación y redes sociales e Internet. Es uno de los mejores expertos. Muchísimas gracias, Mariano, por estar aquí esta noche. Buenas noches. A su lado, deportista de élite, periodista donde los haya. Sí. Juan Luis Cano. Hola. Un verdadero placer que estéis con nosotros. Bueno, ya habéis visto, el programa habla de las distintas aristas que salen de Internet, de todo el tiempo que empleamos, malgastamos o aprovechamos en estar en Internet. Vamos a centrarlo en la educación. En la educación, realmente... ¿Tú estás seguro que yo vengo en esta sección? Sí, de verdad, Juan Luis. Educación. Educado. Habrá educado gente más educada soy. Bueno, hoy es fácil focalizar a la gente joven, a los alumnos. Mariano, es fácil focalizarlos teniendo tantas formas diversas es muy difícil prestar atención estos días para todos, también para los alumnos. Es muy, muy difícil. Ten en cuenta que yo suelo explicar a veces a los alumnos que mi abuelo, que era maestro, llegaba a una escuela en un pueblo y era la ventana al mundo. Esa gente que había vivido ahí por decenios o sus familias siglos o quién sabe si milenios, por primera vez veían el resto del mundo, el presunto futuro, etcétera, a través de la escuela. Y por lo tanto la escuela tenía garantizada su atención. Ahora es al revés, ahora ellos vienen de ver el resto del mundo por estas pantallas u otras, o aunque no vengan de verlo, se lo han contado a otros que lo han visto, da igual, y entonces es muy, muy difícil para la escuela lograr que presten atención al mensaje que ahí se les da, ¿no? Antes les abría una ventana y ahora el problema es cerrarles puertas. Es que es verdad que es muy difícil focalizarse en algo, Juan Luis. Prestar atención, yo creo que nunca ha sido tan difícil como ahora, prestar atención a algo. Bueno, básicamente yo creo que porque los mensajes se han condensado. Aparte de que son muchos más los que recibimos, ahora todo va muy deprisa. Yo antes estaba oyendo la entrevista que le hacías a este chico del diario digital. ¿Cómo era? De escritores, ¿cómo era? No te digo yo que es muy difícil prestar atención. Sí. No, pero eso es que yo tengo memoria de pez. Pero lo que te quiero decir... de Luis diario de lectura. Efectivamente. Estaba hablando de si había cambiado la manera de leer, ¿no? Yo creo que ha cambiado la manera de leer, ha cambiado la manera de educarse, ha cambiado todos los mensajes, porque ahora se tienen que acortar. Es decir, tú antes leías... Y la escritura, la literatura era mucho más descriptiva, ahora no puedes. O sea, yo creo que ahora la moda es la literatura muchísimo más rápida, todo pasa muy deprisa, y yo creo que la culpa de eso es Internet, ¿no? Y en la educación pasará exactamente lo mismo. Yo creo que ahora los mensajes son más cortos porque vienen muchos más. Bueno, es una intuición mía que muy acertada, por cierto. No tengo ninguna duda. Mariano, educación y nuevas tecnologías, parece como que... Ya no es que no vayan juntos, sino parece que están peleados. Ahora mismo plantear un debate sobre las nuevas tecnologías en la educación, ahora mismo parece, en estos momentos además, parece como, vamos, no va a existir, de hecho, ese debate. Y debería ser lo oportuno, lo necesario. No, ese debate está ahí. Lo que pasa es que claro, es un debate complicado, primero porque en gran medida las nuevas tecnologías, o las tecnologías de la información y la comunicación, porque ya no son nuevas. Sí. Incluso para algunos ni siquiera son tecnologías, igual que para mí un frigorífico no es tecnología, no lo llamaríamos así porque crecimos con él, pues ellos, los chavales más jóvenes a esto no lo llaman tecnología, ¿no? Pero por un lado implican otra manera de relacionarse con el conocimiento, la información y otra manera de aprender muy distinta a la de la escuela, no es tanto... Es algo parecido a lo de los medios, ¿no? No es tanto alguien que emite y otros que reciben, como la capacidad que ahora tienen de cacharrear, etcétera, de probarlo todo, de modificar. No es un libro que se lee, sino es un archivo de música o de texto o un vídeo que pueden modificar, que pueden cambiar para ponerle unos subtítulos o ponerle una música distinta y cambiarlo de un modo u otro. Eso es una relación muy distinta, más activa que la que pide la escuela. Y luego, claro, hay un problema también generacional, yo creo, sobre todo con los profesores. Hay que tener en cuenta que la escuela nació para enseñarnos a leer y a escribir y todo lo que la acompaña,
pero se puso en marcha con gente que leía y escribía muy bien. Aunque escribía de maravilla. Polvo con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo escribía en redondilla, gótica, y estas cosas que hoy a mí ni se me ocurrirían. Pero realmente yo creo, puedo intervenir, ¿no? Sí, Por sí. favor. Estás en tu casa, Realmente Juan Luis. el mensaje es el mismo, ¿no? Lo que ha cambiado es cómo lo transmites, a través de qué medio lo transmites, pero el mensaje es el mismo. Es decir, Bueno, el conocimiento es el mismo, bueno, evidentemente se va avanzando, pero vamos, el conocimiento es el mismo, lo que se intenta transmitir es lo mismo, lo que pasa es que ha cambiado el sistema de transmitirlo, por lo tanto ha cambiado también el lenguaje, pero... Claro, pero es que el lenguaje no es solo un soporte. Es una manera de relacionarse con Claro, los demás. Quiero decir, a ver, tú coges una clase, quitas quitas la pizarra de pizarra, valga la redundancia, o de cartón, y pones una pizarra electrónica y entonces puedes contar lo mismo. Entonces, efectivamente, solo has cambiado el soporte. Ahora, si quitas la pizarra y los alumnos tienen ordenadores o tablets o lo que sea, y si tú estás contando una cosa y el alumno está mirando al mismo tiempo en Google, buscándole, dice, oiga, pero aquí dice qué. Entonces, claro, ha cambiado realmente, ha cambiado radicalmente, ha cambiado la forma de relacionarse con la información, con el conocimiento y con todo, ¿no? Entonces, la posición del profesor cambia radicalmente porque además ya no es el experto en esa nueva forma de comunicación, sino que a veces es incluso poco más o a veces menos experto que el alumno. Y la memoria, o sea, para aprender es necesaria la memoria, activar la memoria, ser capaz de recordar conceptos, términos y asimilarlos. Para eso la memoria era fundamental, pero claro, ¿de qué manera? Había hay un compañero, un profesor... A Mariano puedes interrumpirle. No, pero es que es mucho más interesante pero a mí mi es muy feo que respuesta. me interrumpas a mí. No, pero mi respuesta es muy interesante. No, es que no es respuesta, es una anécdota que te voy a contar. Un periodista, amigo y conocido de todos nosotros, que contaba muy bien, claro, ya tiene una cierta edad, y contaba cómo era, que viene muy a cuento con lo de la memoria, cómo era una redacción cuando él estaba en el periódico. Y él dice, tu redactor jefe te decía, haz una reseña de fulanito de tal, y tú o lo tenías que tener en la cabeza o tenías que hacer un par de llamadas o comentar pero lo tenías que tener aquí. Dice, ahora tú vas a tu redactor, le dices, haz una reseña de fulanito, y hacen así. Entonces, al hacer así, ya hay una parte de tu cerebro que no estás utilizando, entre otras cosas, la memoria. Se desarrollará de otra manera y otro camino, pero desde luego ese está absolutamente condenado. ¿Qué valor le damos entonces a la memoria cuando haces en un clic tienes toda la historia de la humanidad a tu disposición? ¿Qué valor tiene? Incluso la inventada. Inventada. Incluso la inventada. La memoria tiene un papel, pero a lo mejor lo importante ya no es saberse, yo qué sé, la lista de los elementos, sino saber dónde la encuentras. Es decir, hay que utilizar funcionalmente la memoria, es también memoria. Yo creo que hace menos falta, pues deja más tiempo quizá para desarrollar capacidades analíticas o de otro tipo, pero en todo caso la memoria la concentras en otra cosa. Es decir, yo no lamento no acordarme de un dato estadístico, eso no es problema. Lamento cuando no me acuerdo de dónde encontrarlo. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación. Has estado brillante, Juan Luis. Está brillante. También ahí pasa otra cosa en Internet, que en la lista que has hecho de los Reyes Godos, no, esa ya no es. La lista de no sé qué... Los elementos. Bueno, en la lista de los elementos te pueden colar algún elemento que no lo sea. Quiero decir, es tal la avalancha de información que se concentra en Internet que uno de los problemas que acarrea es que hay que filtrarlo. Claro, pero eso es parte de esa memoria. Tienes que saber dónde miras, como tienes que saber qué periódico lees o qué emisora escuchas. Claro. O a qué amigo haces caso. Acabas de dar en el clavo, Mariano. ¿Qué emisora escuchas? Es muy importante. Sí. Lo que vamos a hacer a continuación es precisamente demostrar que los tiempos ya son, en ocasiones, verdaderamente confusos. Hemos hecho esta tarde, en Asuntos Propios, en Radio Nacional, una pregunta a un maestro, a alguien que viene a presentarnos un libro, extraordinario libro. Voy a insistir muchas veces en eso porque me parece fundamental que quienes nos dedicamos a esto, quienes tenemos la intención de tener algún conocimiento sobre esto, leamos, se llama La Información. Le hemos hecho una pregunta hace 4 horas y media. Es una pregunta que va a condensar su trabajo, o que trata de condensar su trabajo en los últimos 7 años. Luego nos vemos, que seguimos en streaming en la 2. Juan Luis, Mariano, muchísimas gracias. Verán, hace 4 horas y media en Radio Nacional, en Asuntos Propios, formulamos una pregunta a James Lake. James, thanks for coming on the show. Thanks for having me. Hace 4 horas y media te hice una pregunta. Has estado 7 años investigando sobre la información, desde sus orígenes, su concepto. Es un libro de 500 páginas el que tengo aquí en mis manos, James. Hace 4 horas y media yo te pregunté, James, ¿serías capaz esta noche en televisión de contestar qué es la información
en 30 segundos, 7 años investigando, 500 páginas. Así que voy a hacerte esa pregunta y espero que en 30 segundos seas capaz de contarnos qué es la información. James Click, ¿qué es la información? All right. Bien. You're asking me to answer in 30 seconds En what I 30 just segundos tengo que contestar spent 7 lo years que writing he an tardado entire book 7 about. años en escribir en un libro. If I could give you a Bueno, really good answer, si pudiera una it would be respuesta as long as muy the buena book, sería but tan I'll larga say como el this. libro, pero voy a We decir lo human siguiente. beings have one Nosotros los humanos organ tenemos un that órgano is most important to us, que es lo más importante para nosotros, our brain. el I cerebro. hope nobody was thinking about anything else. Espero que nadie pensara en otra cosa. Information La is what información stimulates es our lo que brains. estimula nuestros cerebros. Buena respuesta. Ahora, yo pensaba que no lo iba a hacer y digo, verás tú cuando tengamos aquí una eminencia incapaz de contestar una pregunta como esa. James, ¿puede ser que nosotros seamos básicamente información? Que estemos compuestos básicamente de información. Yes, in a Sí. way, of course, we're literally made out of information. De alguna manera a kind estamos of compuestos information por that predates información, us, pero una because información previa a nosotros, porque the genes los that make up genes every living que organism, the componen todo DNA, organismo is vivo, el nothing but ADN, no es information. más que It is a información, code. son It is an códigos, alphabet. It is a es set un of alfabeto, instructions. es un conjunto de Instructions on how to instrucciones, create the instrucciones organism, sobre how to build the cómo organism. crear, cómo Every hacer cell que los in our organismos bodies vivan. Todas las contains a células del copy cuerpo of contienen these una instructions. copia de estas And instrucciones. until Y hasta el momento information theory en que la was created in the información, la middle teoría de la of the last información century, se creó and in the years a mediados del immediately siglo after that, pasado, the first molecular y después biologists todos los biólogos used the language of moleculares information, utilizaron el it would not lenguaje have de la been possible información, no to habría sido understand posible what DNA entender is. qué era el ADN. Entonces, la información nos construye y la información hace que seamos quienes somos. Nuestra sociedad, nos relacionamos con la sociedad, nuestra experiencia es información, nuestra relación con la sociedad es información, todo es información. Yes. Efectivamente. La gente lleva 50 años diciendo que vivimos en la era de la información y que parece que es un sucesor de la era de la máquina, del vapor, de todas estas eras y épocas. Pero sabemos que la información está ahí y sabemos lo que es. Y es con lo que funciona esta sociedad. Es lo que he intentado explicar en el libro. ¿Por qué la información se ha convertido en la calidad que define nuestro mundo? Usted nos descubre cosas fascinantes en el libro. Vuelvo a recomendarlo y voy a hacerlo una vez más y las que sean necesarias porque ha venido usted desde Nueva York para hablarnos de su libro, porque su libro realmente cambia la perspectiva que tenemos sobre algunas cosas. No nos damos cuenta, parece obvio lo que usted plantea, pero por ejemplo, empresas como Google, su principal capital, su principal activo, somos nosotros buscando en Google. Ese es su principal activo. Well, we are human beings, so Somos, naturally desde luego, we like to seres think that we humanos humans y are the center of the universe. desde luego nos gusta pensar que somos el centro del universo, los seres humanos. No lo somos. Yes and no. Sí, I mean, pero of no. course, Desde luego, I'm a human being. I yo think that soy human beings are the most important. un ser humano But we y have creo to que son recognize, importantes, pero or we tenemos que have started reconocer to recognize that y tenemos que empezar a information has reconocer a que la life of its información own. tiene vida por sí sola. Information is La not información defined entirely in no terms está of humans definida anymore, plenamente en because términos now de we have seres all humanos these porque machines. tenemos todas You've got estas one right máquinas, next to usted you. tiene una ahí I've got a one su in my lado, pocket tengo that yo I've una got en mi turned bolsillo off. que he tenido que This apagar. entire show is running with the Todo help este of these programa machines that are not funciona con human, la ayuda de estas and yet máquinas they que are no son processing humanas information. y están They procesando store información, information, almacenan they información, retrieve information. obtienen información. They are machines Son based on máquinas, information pero se just basan en as much información as de la we misma are. manera que So nosotros. it's no wonder that there Es are people decir, who start to worry no that es these raro que other haya machines, personas que se these other empiecen a preocupar por el hecho de que estas otras information-based máquinas, machines might take over. información de las máquinas, asuman el poder. Y para nosotros relacionarnos con... Porque hay un exceso de información. Estará de acuerdo conmigo en que hay demasiada información que, lo hablaba antes, decía Benjamín Prado, que viene hacia nosotros, ni tan siquiera tenemos que buscarla. Es un exceso de información. That's absolutely true. And Es some of the guests already on totalmente this show have cierto. talked Algunos de about los that. The invitados ya lo dangers han of too much explicado, el information, peligro del that, exceso de información you que nos llega. we have access now Tenemos to- acceso ahora. it can't be denied. No se to puede more negar, information tenemos cada vez más than acceso a our información ancestors could have de lo que dreamed of. podrían haber You can soñado reach into nuestros our pockets or you can use your antecesores. tablet Uno and saca suddenly answer any question in the el world. iPad del You have bolsillo access y to puede all the contestar world's a information, cualquier it información, seems. cualquier And pregunta yet, que se le we pueda also uno know that ocurrir. this doesn't seem to be making us necessarily any smarter. Pero esto también pensamos que no nos hace más Being able to listen to inteligentes. any piece El of poder music in the escuchar world cualquier instead of canción, 10 pieces of cualquier music that you have stored música, in your la que
que uno ha almacenado en el móvil y no lo que